¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué ciertas cosas en tu vida parecen no avanzar, como si una fuerza invisible te retuviera? ¿Por qué hay días en los que sin razón aparente todo parece ir cuesta abajo? Muchos atribuyen esto al azar, al destino o a la mala suerte, pero según una enseñanza profunda del Papa León XIV, podría haber algo mucho más sutil y espiritual detrás de esas experiencias. La forma en que usamos el tiempo, incluso en las cosas más simples como tomar una ducha por la noche. Sí, escuchaste bien. Ducharte a ciertas horas, aunque parezca irrelevante, puede tener una dimensión espiritual mucho más seria de lo que imaginas. No porque el agua o la noche estén mal en sí mismas, sino porque cada acto, incluso el más cotidiano, está inserto dentro de un ritmo divino que no siempre respetamos. Cuando actuamos fuera del tiempo que Dios ha dispuesto, dice el Papa León XIV, nos exponemos al caos espiritual, y ese caos, tarde o temprano, se manifiesta en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en todo lo que somos y hacemos. Lo que a primera vista parece superstición o exageración, es en realidad una de las verdades más profundas de la fe cristiana, que el tiempo no es neutro. No es solo una sucesión de minutos, días y años. El tiempo, en la perspectiva de la fe, es un espacio sagrado que Dios ha llenado de sentido, de ritmo, de kairos. Kairos es una palabra griega que la Iglesia ha usado por siglos para hablar del tiempo de Dios, ese momento preciso en el que lo eterno toca lo humano y lo común puede volverse sagrado. En ese sentido, el tiempo no es simplemente algo que transcurre, es algo que se revela, que nos habla y que nos convoca. ¿Y qué pasa cuando ignoramos ese ritmo? ¿Qué ocurre cuando vivimos como si todos los momentos fueran iguales, como si el tiempo fuera solo un recurso para llenar de actividades? Ahí es donde empieza el desorden. La falta de discernimiento sobre cuándo hacer las cosas puede parecer inofensiva, pero en la experiencia espiritual revela una desconexión con la voluntad de Dios. No todo momento es propicio para todo acto. Y cuando uno insiste en vivir según su propio reloj interior, ignorando el pulso divino, entra, como advierte León XIV, en una zona de oscuridad donde los sentidos se confunden, el alma se debilita y la vida se vuelve vulnerable al desorden espiritual. No se trata de moralismos, ni de fanatismos. No estamos diciendo que ducharse por la noche sea pecado. Lo que esta enseñanza busca es abrir nuestros ojos a una verdad más profunda, que cada acción humana, por más rutinaria que sea, puede ser orientada hacia Dios o alejada de Él. Y, muchas veces, esa orientación no depende solo del acto en sí, sino del momento en que se realiza. Porque no todo acto que es bueno en sí mismo es bueno en cualquier momento. Incluso el descanso, si no es en el tiempo adecuado, puede convertirse en negligencia. Incluso la oración, si no nace del momento oportuno, puede ser una evasión. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que tu oración de madrugada tiene más fuerza? ¿O que hay horas en la noche en que los pensamientos negativos, la ansiedad y la confusión espiritual se intensifican? La Iglesia, los santos y las Escrituras han sido muy claras al respecto. La noche es un campo de batalla espiritual. Y moverse en ella sin vigilancia, sin discernimiento, puede abrir puertas que después cuesta mucho cerrar. No es casualidad que las vigilias hayan sido consideradas armas espirituales, ni que los grandes momentos de lucha en la Biblia, como la Pascua en Egipto o la agonía en Getsemaní, ocurrieran durante la noche. El Papa León XIV no pretendía sembrar miedo, sino despertar conciencia.
Enseñaba que el alma que se deja llevar por la rutina, sin preguntarse por el cuándo y el porqué de sus actos, va adormeciendo su sensibilidad espiritual. Y cuando esto ocurre, empezamos a trivializar lo sagrado, a perder el sentido del misterio, y terminamos creyendo que Dios está interesado solo en los grandes gestos, ignorando que Él habita también en los detalles. El desorden en lo pequeño puede ser reflejo del desorden en lo profundo. Esta meditación es una invitación a mirar con otros ojos lo cotidiano, a descubrir que en el uso que hacemos del tiempo se revela nuestra sabiduría o nuestra necedad, nuestra humildad o nuestra soberbia, nuestra fe viva o nuestra religiosidad superficial. Hoy, el Espíritu Santo nos está invitando a redescubrir el valor espiritual del cuándo. Y si estamos atentos, incluso una ducha, sí, una ducha, puede convertirse en espejo de nuestro estado interior. El Señor no nos pide grandes hazañas todos los días, pero sí nos pide fidelidad, vigilancia y discernimiento, incluso en lo más simple. Cuando el Papa León XIV hablaba de vivir fuera del tiempo de Dios, no estaba refiriéndose simplemente a una desorganización de horarios o a una falta de productividad. Estaba apuntando a una dimensión mucho más profunda, la ruptura entre el alma y el ritmo divino. El tiempo, desde la perspectiva cristiana, no es solo un marco para nuestras actividades. Es una realidad espiritual que expresa la voluntad de Dios, y vivir desconectado de ese ritmo es, en última instancia, vivir desconectado de Dios mismo. Hay dos maneras de entender el tiempo: el cronos y el kairos. El cronos es el tiempo cuantitativo, el que mide el reloj, el calendario, la rutina diaria. Es el tiempo que regula nuestras agendas, nuestras comidas, nuestro trabajo. Pero el kairos es otra cosa. Es el momento oportuno, el ahora de Dios, el instante en el que Él irrumpe en nuestra historia con un propósito. Y en la vida cristiana, discernir el kairos, es decir, el cuándo de Dios, es esencial para vivir con sabiduría espiritual. Jesús mismo vivió según el kairos. Su ministerio no comenzó antes de tiempo, y cada uno de sus actos fue realizado en el momento exacto dispuesto por el Padre. Cuando su madre le pide intervenir en las bodas de Caná, él responde: «Mi hora no ha llegado todavía». No porque no pudiera hacerlo, sino porque conocía el ritmo del Padre. Y al final de su vida, cuando se acercaba su pasión, decía: «Ha llegado la hora». Todo en Cristo está lleno de kairos. Él no solo hace lo correcto, lo hace en el momento justo. Vivir fuera del tiempo de Dios, entonces, es actuar como si ese ritmo no existiera. Es tomar decisiones sin oración, sin discernimiento, sin escucha. Es moverse desde la prisa, la ansiedad o el deseo de controlar. Y esto genera una profunda desarmonía en la vida espiritual. Una oración rezada fuera del kairos puede ser vacía. Una acción buena hecha fuera del tiempo puede ser estéril. Incluso una obra de caridad, si nace del ego y no del espíritu, puede carecer de fruto eterno. Esta es una verdad que los padres de la Iglesia comprendieron profundamente. San Agustín hablaba del tiempo del corazón, ese latido interior donde Dios habla y revela su voluntad. San Gregorio Magno decía que la sabiduría consiste en reconocer el momento oportuno para cada cosa. Y San Basilio exhortaba a vivir cada instante como si fuera un sacramento, es decir, como una oportunidad concreta para amar, para servir, para obedecer. Pero vivimos en un mundo que desprecia esta visión. La cultura moderna idolatra la eficiencia, la rapidez, el hacer constante. No hay tiempo para esperar, para discernir, para contemplar. Y así nos habituamos a actuar fuera del ritmo de Dios. Nos levantamos tarde, trabajamos hasta la madrugada, comemos sin atención, rezamos con prisa, dormimos sin paz.
Nuestro cuerpo sigue un cronos artificial y nuestra alma se debilita por falta de kairos. Por eso, los actos más simples, como ducharse por la noche, pueden volverse símbolos de esta desconexión. No porque el acto en sí sea malo, sino porque puede ser signo de una vida que ha perdido el sentido del ritmo sagrado. Ducharse tarde, cuando el cuerpo ya debería entrar en reposo, puede revelar una mente agitada, un corazón que no sabe detenerse, una vida que se ha desacostumbrado a obedecer los ciclos naturales que Dios ha inscrito en la creación. Y no es casualidad que muchas personas sientan ansiedad, confusión o incluso ataques espirituales precisamente en esos momentos. La noche fue dada para el descanso, para la contemplación, para la vigilancia interior. Forzar el cuerpo y el alma a otro ritmo es violentar la armonía que Dios quiso para nosotros. Por eso, el Papa León XIV decía: vivir fuera del tiempo de Dios es abrirse a un caos espiritual. Es entregarse a un modo de vida donde todo parece permitido, pero nada tiene fruto. Este caos no siempre se manifiesta como pecado evidente, sino como una especie de desorden sutil, donde la vida se vuelve ruidosa, fragmentada, incoherente. Las personas que viven fuera del kairos divino suelen experimentar una fatiga existencial, una sensación de vacío o de dispersión constante, y eso no es casual. Es la consecuencia natural de haber perdido el centro, de haber dejado de consultar al espíritu sobre cuándo actuar, cuándo esperar, cuándo silenciarse. La sabiduría de los santos siempre ha apuntado en esta dirección. Santa Teresa de Ávila decía que el alma necesita orden como el cuerpo necesita alimento. Y ese orden no se refiere solo a las prioridades externas, sino también al ritmo interno, a la sintonía con la voluntad de Dios. San Benito, en 1200, su regla estructura el día de los monjes con una precisión que no es esclavitud, sino liturgia vivida. Porque sabía que cada hora puede ser una puerta al cielo si es bien utilizada. Vivir en el tiempo de Dios es aprender a escuchar, es esperar, es saber que no todo lo que puedo hacer debo hacerlo ahora, que hay un tiempo para cada cosa, que incluso mis hábitos cotidianos deben ser ofrecidos a Dios como una liturgia invisible. Y eso, lejos de ser esclavitud, es libertad. La libertad de vivir en paz, de caminar al ritmo del cielo, de hacer de cada día una sinfonía ordenada por el amor divino. Esta es la esencia del discernimiento espiritual. No solo elegir lo bueno, sino elegir lo bueno en el momento de Dios. Porque el enemigo espiritual no solo busca que pequemos, también busca que hagamos lo correcto. Fuera de tiempo, que actuemos con impaciencia, con desconfianza, con ruido interior. Y en esa prisa nos hace perder la gracia del instante. Esa es la invitación que León XIV nos deja. Recuperar el arte de vivir en kairos. Aprender a discernir no solo lo que es bueno, sino cuándo es bueno. Porque ahí, en ese discernimiento fino y silencioso, se juega la madurez de nuestra fe. Una fe que se expresa en acciones concretas, pero que se fundamenta en la obediencia amorosa al ritmo de Dios. Solo así podremos vivir en paz, caminar en luz y experimentar la plenitud de una vida guiada por el Espíritu. Para todo hay un tiempo bajo el cielo, dice el sabio Eclesiastés. Esta frase, que muchos conocen aunque no frecuenten la Biblia, es una síntesis perfecta de la espiritualidad del tiempo. No se trata simplemente de un proverbio poético, es una afirmación teológica, un recordatorio de que Dios ha dispuesto la existencia en ciclos, en estaciones, en ritmos sagrados que no deben ser interrumpidos sin consecuencias. El capítulo
3 del libro de Eclesiastés no solo enumera tiempos de nacer, de morir, de plantar, de cosechar, sino que ofrece una mirada completa sobre la condición humana. Todo tiene su hora. También hay tiempo para llorar y para reír, para buscar y para perder, para callar y para hablar. Esta sabiduría no es una invitación al fatalismo ni a la pasividad. Es una exhortación al discernimiento, a saber leer los signos del tiempo y actuar en consecuencia, a no forzar lo que aún no ha llegado y a no resistir lo que ya ha comenzado. La Iglesia ha tomado esta visión y la ha elevado a una estructura de vida espiritual, los tiempos litúrgicos. No es casualidad que el año litúrgico esté dividido en estaciones que recuerdan con una pedagogía amorosa que cada momento tiene un sentido específico. Adviento para la espera, Navidad para el nacimiento, Cuaresma para la conversión, Pascua para la resurrección y el tiempo ordinario como escuela de fidelidad diaria. Cada tiempo tiene su color, su tono, su gracia. Cada uno nos ofrece una llave para entrar en una dimensión distinta del misterio de Cristo. Y así como los agricultores respetan las estaciones para sembrar y cosechar, el cristiano sabio aprende a no forzar procesos espirituales. Hay tiempos de desierto y tiempos de consuelo, momentos de silencio interior y otros de fecundidad visible. Vivir según este ritmo es vivir con paz, porque es vivir según la pedagogía de Dios. Y aquí es donde la vida cotidiana se convierte en un espejo de lo eterno. Si ignoro los tiempos de Dios, incluso mis hábitos más inocentes pueden volverse expresión de ansiedad, de dispersión o de autoafirmación desordenada. Volvamos al ejemplo que da origen a esta meditación, ducharse por la noche. Porque esta práctica puede ser problemática desde la óptica espiritual, porque puede significar que estamos ignorando el tiempo de reposo, que estamos llevando nuestra energía a una hora que no fue creada para la acción, sino para la inquietud. No siempre es así, pero muchas veces ese baño nocturno refleja un corazón inquieto, una mente saturada, una incapacidad de entregarse al ritmo del descanso que Dios ha instituido desde la creación. Dios mismo descansó el séptimo día no por necesidad, sino para enseñar al ser humano que hay un ritmo sagrado en el vivir. Cuando desordenamos ese ritmo, comenzamos a tratar el tiempo como una propiedad personal, en lugar de verlo como un don sagrado. Y esto, poco a poco, nos lleva a vivir fuera del kairos, a actuar sin el respaldo espiritual que surge del discernimiento. Este principio no se queda en lo abstracto. San Pablo nos advierte en su carta a los Efesios: aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Ef 5:16. No dice simplemente que no perdamos tiempo, sino que lo redimamos. Redimir el tiempo significa vivirlo como una oportunidad para cooperar con la gracia, para hacer de cada momento un acto de fe, de amor, de esperanza. Y eso implica saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. La sabiduría de Eclesiastés entonces no es teoría abstracta. Es una guía práctica para ordenar nuestros días. Y si sabemos leerla con humildad, nos ayuda a reconocer que no todo lo que se puede hacer debe hacerse ahora. Que el alma necesita aprender a esperar, a escuchar, a fluir con los tiempos de Dios, porque sólo así podemos vivir en armonía con la creación y con nosotros mismos. En la tradición monástica, cada hora del día tiene una oración asignada. La liturgia de las horas no es una carga, sino un camino de santificación del tiempo. Cada instante puede volverse un altar. Cada actividad, si es hecha en su tiempo, puede convertirse en una ofrenda.
Esa es la enseñanza central. Vivir con orden no es una imposición exterior, sino una expresión de amor y reverencia hacia Dios. Y cuando lo hacemos, incluso actos como comer, dormir, trabajar o ducharnos dejan de ser meros mecanismos para convertirse en signos de que estamos presentes, atentos, conscientes. Signos de que no vivimos al azar, sino guiados por una brújula interior que busca siempre el norte divino. Porque vivir en el tiempo de Dios es más que seguir un calendario. Es permitir que el Espíritu Santo marque el compás de nuestros días. En la práctica, esto requiere vigilancia y humildad. Requiere estar dispuestos a renunciar a ciertos hábitos que, aunque no sean pecado, revelan desorden. Ducharse por la noche, si es un momento de paz, puede ser incluso oración. Pero si es un acto impulsivo, nacido del estrés o de la evasión, puede convertirse en una puerta al cansancio espiritual. El discernimiento es la clave. Así, la sabiduría de Eclesiastés se vuelve actual, urgente, profundamente necesaria. En un mundo acelerado, desordenado y distraído, esta voz antigua nos llama a recuperar la armonía perdida, a volver al tiempo como sacramento, a entender que si todo tiene un tiempo, también nuestros gestos simples, como un baño nocturno, deben ser colocados a la luz del discernimiento, porque solo cuando vivimos con esa atención amorosa, cada día deja de ser una repetición y se convierte en una melodía compuesta por Dios, ejecutada por nosotros con libertad, belleza y obediencia. La noche, en la tradición bíblica y mística cristiana, no es solo una franja horaria. Es un espacio simbólico cargado de sentido espiritual, un territorio donde el alma entra en contacto con dimensiones profundas, muchas veces invisibles. En la noche se libra el combate más intenso entre la luz y las tinieblas, entre la fe y el miedo, entre la vigilancia y la distracción. Por eso, la noche es mencionada en la Escritura no solo como tiempo de oscuridad física, sino como un escenario de revelaciones, decisiones y batallas espirituales. Recordemos el Éxodo. La noche en que los hebreos fueron liberados de Egipto no fue una noche cualquiera, fue una noche santa, solemne, marcada por la sangre del Cordero y la vigilancia del pueblo. Dios eligió la noche para iniciar el paso hacia la libertad. También en la noche Jesús fue traicionado en el huerto de Getsemaní, donde pidió a sus discípulos: velad y orad para no caer en tentación. La traición no ocurrió al mediodía, sino en la intimidad de la noche, cuando la mayoría duerme, cuando las almas se relajan y el enemigo espiritual se vuelve más audaz. La noche es el tiempo de las vigilias, de los mártires, de los monjes que se levantan para orar mientras el mundo duerme, porque la noche tiene un poder espiritual ambivalente. Puede ser lugar de bendición o de perdición. Todo depende de la postura del corazón. Quien ora en la noche entra en una intimidad especial con Dios, pero quien se abandona a la distracción, al pecado o a la negligencia espiritual, se expone a fuerzas que actúan con más fuerza en la oscuridad. El apóstol Pedro lo expresa con claridad: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 P5:8. Este texto no menciona explícitamente la noche, pero la tradición ha interpretado que la noche es uno de los momentos donde más activa está la tentación, el engaño, el desánimo. El Salmo 91, por su parte, habla del terror de la noche, del pestilente que camina en la oscuridad. Y al mismo tiempo asegura que quien habita al abrigo del Altísimo descansará bajo su sombra, protegido y seguro. Desde esta perspectiva, ducharse por la noche, aunque no es pecado en sí mismo, puede adquirir un significado espiritual delicado. Puede indicar que no se ha comprendido la dimensión de ese tiempo.
El cuerpo, que ha estado expuesto durante todo el día a tensiones, cansancio, emociones, necesita no solo limpieza, sino también recogimiento. Ducharse tarde puede muchas veces simbolizar que no hay un cierre del día, que no se ha hecho examen de conciencia, que no se ha orado antes de dormir. Es un gesto aparentemente neutro que puede delatar una vida interior dispersa, sin conciencia espiritual del momento. Los santos siempre comprendieron esto. San Juan de la Cruz, en su Noche Oscura, describe cómo el alma pasa por tinieblas interiores para llegar a la unión con Dios. Pero esa noche espiritual solo es fecunda cuando se vive con vigilancia, con oración, con confianza. No es casualidad que los monasterios dediquen parte de la noche a la liturgia. La noche es oportunidad, pero también campo de batalla. La liturgia de la Iglesia incluye las vigilias, precisamente para ayudar al alma a no dormirse en la fe. Las oraciones nocturnas son llamadas oficio de lecturas y laudes anticipados. Son momentos en los que el monje, el sacerdote o el laico que busca vivir con mayor profundidad espiritual se une al cuerpo de Cristo velando, adorando, intercediendo. Vivir la noche como territorio espiritual es reconocer que no todas las horas son iguales, que cuando el sol se esconde, el alma debe volverse más consciente, más atenta, más recogida. Ducharse, comer, hablar, mirar el teléfono, todo eso en la noche tiene otro peso espiritual. Por eso, el discernimiento es clave. El baño nocturno, si es hecho con calma, como un rito de purificación y silencio, puede ser incluso un signo de preparación para el descanso en Dios. Pero si es un gesto automático, apurado, sin conciencia, puede ser expresión de agitación interna, de insensibilidad espiritual. El problema no es el acto, sino su motivación y su contexto. En la noche todo debe ser más sobrio, más orante, más interior, porque en la noche, más que en el día, el alma está expuesta, vulnerable y también más disponible para la gracia. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de la noche como tiempo de tentación y vigilancia. En el número 2725 afirma que la oración es un combate, y ese combate muchas veces se intensifica precisamente cuando todos duermen, cuando el silencio externo revela el bullicio interior. Es en la noche donde muchos caen, pero también donde muchos se levantan. La enseñanza del Papa León XIV apunta justamente a esto, a vivir con sobriedad, a velar con inteligencia espiritual, a no dormir con el cuerpo agitado ni con el alma dispersa, a no entrar en el sueño como quien huye, sino como quien se entrega. Y para eso, los últimos actos del día, incluido el baño, deben estar marcados por la conciencia de que estamos en el umbral del misterio. La noche no es un enemigo, pero tampoco es un tiempo neutro. Algunos padres de la Iglesia hablaban de la noche como el laboratorio del alma, donde lo que se ha vivido durante el día se revela, se decanta, se examina. San Antonio Abad tenía la costumbre de retirarse al desierto especialmente por la noche para orar, y relataba cómo los ataques espirituales más intensos ocurrían en ese tiempo. No por superstición, sino porque el alma, desprovista de ruidos, se vuelve más permeable, tanto a la gracia como al engaño. Solo quien aprende a vivir la noche con reverencia podrá descansar en paz. Solo quien entiende que el descanso también es oración podrá cerrar sus días como ofrenda, porque así como cada mañana es una nueva creación, cada noche es una pequeña muerte, y como tal debe vivirse en Dios. Cada acto nocturno, cerrar los ojos, apagar las luces, lavarse, acostarse, puede ser ofrecido como liturgia, porque si todo tiene un tiempo, como dijo Eclesiastés, también la noche tiene el suyo, y es sagrado. Ducharse por la noche, como cualquier hábito corporal,
puede parecer un acto banal, sin mayor trascendencia. Sin embargo, desde la óptica espiritual, ningún gesto humano es indiferente si se lo observa a la luz del discernimiento. El Papa León XIV advertía que muchos hábitos modernos, aunque inocentes en apariencia, revelan un desorden más profundo, la desconexión del hombre con los tiempos sagrados, con la armonía de la creación y con la escucha de Dios. Cuando una persona insiste en realizar actos en horarios que no favorecen la oración, la paz interior o el recogimiento, muchas veces lo hace por costumbre, por ansiedad o por evasión. Ducharse de noche, especialmente muy tarde, puede ser un signo de que la persona está tratando de lavar más su mente inquieta que su cuerpo. Puede ser un intento inconsciente de calmar lo que no se ha logrado resolver durante el día. En este sentido, el agua ya no cumple solo su función física, sino que se convierte en un símbolo de fuga, de saturación emocional, de desorden espiritual silencioso. No estamos diciendo que toda ducha nocturna es pecado o signo de alejamiento de Dios. Pero sí podemos afirmar que ese acto puede convertirse en reflejo de un alma agitada, que no encuentra el momento para detenerse, que ha perdido el sentido del descanso sagrado. En un mundo que promueve la hiperactividad, el cuerpo sigue funcionando a ritmos exigidos por la productividad, mientras el alma clama por un tiempo de silencio, de comunión, de reparación. Desde la perspectiva bíblica, el descanso tiene una dignidad propia. El séptimo día fue bendecido y santificado por Dios como día de reposo. En la espiritualidad judeocristiana, la noche es momento de entrega, no de aceleración. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo, dice el salmista Sal 4:9. Esta tranquilidad no surge por magia ni por casualidad. Es fruto de una vida ordenada que culmina el día con gratitud y recogimiento. Cuando una persona se ducha por la noche de manera compulsiva, con prisa o sin conciencia espiritual, puede estar expresando una falta de armonía interior. El agua, símbolo de limpieza, puede entonces volverse signo de evasión. Y esto es lo que León XIV señalaba con sabiduría. No basta con hacer cosas buenas, hay que hacerlas en el tiempo justo, con el espíritu justo. Una misma acción, según el momento en que se realiza y el corazón que la motiva, puede ser oración o puede ser distracción. San Ignacio de Loyola enseñaba el examen de conciencia como práctica cotidiana al final del día. Es un momento para mirar con Dios lo vivido, reconocer su presencia, agradecer, pedir perdón y encomendar el descanso. Una ducha, en ese contexto, puede ser integrada como gesto ritual de purificación física y espiritual, como símbolo de dejar atrás el día y entregarse a la noche en paz. Pero sin examen, sin oración, sin conciencia, el mismo gesto puede perder su densidad espiritual y convertirse en una carga más de una vida desordenada. Algunos santos y místicos también ofrecían consejos concretos para ordenar el final del día. Santa Teresa de Jesús recomendaba dejar el alma en actitud de recogimiento antes de acostarse. San Alfonso María de Ligorio aconsejaba que todo cristiano terminara su jornada con una señal de la cruz, un acto de contrición y un canto mariano. Estos gestos, aunque simples, ayudaban a marcar una frontera espiritual entre el día activo y la noche contemplativa. Si ducharse se convierte en parte de ese rito, puede ser algo profundamente sano. Pero si ocupa el lugar de la oración o del examen, puede volverse una distracción que debilita la vigilancia interior. Por eso, la invitación no es a dejar de ducharse por la noche, sino a preguntarse por qué, para qué y cómo se hace. La fe cristiana no impone reglas externas por capricho,
sino que invita al creyente a una vida unificada, coherente, donde cuerpo, alma y espíritu estén alineados bajo la gracia. Y cuando eso ocurre, incluso una ducha se transforma en liturgia, en oración, en acto de humildad. El discernimiento espiritual es la clave. No se trata de vivir con miedo o escrúpulo, sino con atención amorosa. Todo hábito puede ser evaluado desde su raíz interior. Ducharse, comer, trabajar, descansar, todo puede volverse lugar de gracia o de distracción, según el modo en que se viva. Por eso, cuando el Papa León XIV hablaba del caos espiritual que se abre al vivir fuera del tiempo de Dios, no hablaba solo de grandes pecados. Hablaba de esos pequeños desórdenes que, acumulados, terminan desviando el corazón del fiel. Una ducha tomada con el alma agitada puede ser más que un gesto higiénico. Puede ser la manifestación de un corazón que aún no ha encontrado su paz. Es una señal de que el cuerpo actúa por automatismo mientras el alma aún no ha aprendido a descansar en Dios. Vivir la noche con atención, revisar nuestros hábitos, preguntarnos por nuestras motivaciones, son actos de sabiduría espiritual. No para vivir en tensión, sino para vivir con sentido, porque quien aprende a ordenar los pequeños gestos, también sabrá ordenar su corazón. Y cuando eso ocurre, hasta el agua que cae sobre nuestro cuerpo puede volverse una gracia que nos prepara para habitar la sombra del Altísimo. Desde los orígenes del cristianismo, el agua ha sido uno de los símbolos más potentes y polifacéticos de la fe. El agua es vida, es purificación, es renacimiento. En las Escrituras, el agua aparece como elemento de bendición y también como instrumento de juicio. Desde el diluvio hasta el bautismo, el agua recorre toda la historia de la salvación como signo sacramental profundo. El agua del bautismo no solo limpia el pecado original, sella al alma con una nueva identidad. La hace hija de Dios, miembro del cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. En ella el cristiano muere al pecado y resucita a la vida eterna. Por eso, la Iglesia venera este sacramento con máximo cuidado y solemnidad. El agua, al ser bendecida, se convierte en medio de gracia, canal del Espíritu, puente entre el cielo y la tierra. Pero esta misma agua, cuando es utilizada sin fe, sin conciencia o fuera de su contexto sagrado, puede volverse inerte, vacía, incluso abierta a distorsiones. El Papa León XIV advertía que los signos sacramentales, al ser utilizados de forma trivial o mecánica, pierden su poder espiritual. Lo mismo puede aplicarse a los gestos cotidianos que involucran el agua. Una ducha, en principio, es higiene, pero si se convierte en repetición vacía, hecha con el cuerpo ausente y el alma dispersa, se vuelve un símbolo del vacío espiritual que muchas veces arrastra la vida moderna. La espiritualidad cristiana enseña que todo signo visible debe estar animado por una intención invisible. De lo contrario, se convierte en superstición o rutina vacía. La diferencia entre un gesto sagrado y uno trivial no está solo en su forma externa, sino en la conciencia con que se realiza. Así, el agua bendita en la entrada de una iglesia no tiene poder mágico, tiene fuerza espiritual en la medida en que el alma la recibe con fe. Lo mismo una ducha puede ser un acto banal o un acto de purificación profunda, dependiendo del corazón con que se realiza. La prudencia, como virtud cardinal y camino hacia la sabiduría, juega aquí un papel clave. No todo momento es apto para todo gesto. No todo uso del agua es igualmente fecundo. El alma prudente sabe discernir cuándo un baño es relajación legítima y cuándo es fuga de uno mismo. Sabe que lo externo siempre refleja algo interno y por eso no actúa por impulso sino por comunión. La prudencia permite integrar los sentidos a la vida espiritual, armonizar el cuerpo con la oración,
convertir el ritmo físico en ritmo litúrgico. El discernimiento espiritual, profundamente ligado a la prudencia, permite detectar cuando un hábito cotidiano se ha convertido en distracción espiritual. El agua, si se vuelve símbolo de evasión, deja de ser canal de gracia, pero si se la recibe con gratitud y conciencia, se transforma en bendición. Por eso, el cristiano maduro no desprecia los signos, pero tampoco los trivializa. Vive cada gesto con sentido, cada rutina con reverencia, cada instante con intención. En la tradición de los santos encontramos numerosos ejemplos de cómo se santificaban los actos ordinarios. San Francisco de Asís bendecía el agua antes de usarla. Santa Hildegarda de Bingen hablaba del lenguaje secreto de los elementos y cómo cada uno debía usarse según su naturaleza espiritual. Para ellos, nada era profano si era vivido con amor, pero también nada era sagrado si se vivía con frivolidad. En la vida de los monjes del desierto, el agua era usada con austeridad y devoción. No había separación entre lo espiritual y lo corporal. Ducharse, bañarse, incluso beber agua eran actos que se hacían en el nombre del Señor. Esta conciencia unificada es lo que nos falta muchas veces hoy. Hemos separado el cuerpo del espíritu, la rutina de la oración, lo visible de lo invisible. El Papa León XIV insistía en que una fe superficial comienza a evidenciarse en la pérdida del asombro ante lo cotidiano. Cuando el agua deja de ser signo de Dios, se vuelve solo recurso. Y ahí comienza la indiferencia espiritual, el vacío del alma, la pérdida del ritmo divino. No es que el agua tenga culpa, es el corazón que ha dejado de ver con los ojos del espíritu. Cuando usamos el agua sin conciencia, corremos el riesgo de desacralizar lo que fue creado para la comunión. El agua está en la base de la creación, en el principio de toda vida. Está presente en la liturgia, en los sacramentos, en las bendiciones. Usarla sin reverencia es olvidar que Dios mismo quiso habitar lo simple, lo fluido, lo cotidiano. Por eso, el llamado no es al miedo, sino a la reverencia, a recuperar la mirada espiritual sobre el cuerpo, sobre los elementos, sobre los gestos. A que cada gota de agua que toca nuestra piel sea una oportunidad para recordar el bautismo, para renovar la gracia, para ofrecernos al Padre. Porque incluso en el baño más común, si el alma está abierta, Dios puede hablar. Y cuando eso ocurre, el agua deja de ser solo agua y se convierte en bendición. Entre todas las virtudes que sostienen la vida espiritual, el discernimiento ocupa un lugar privilegiado. No es simplemente una habilidad psicológica para tomar buenas decisiones. Es un don espiritual, una sabiduría que permite al alma distinguir entre lo que viene de Dios y lo que es fruto de la confusión, del ego o de la tentación. En tiempos de ruido y aceleración, el discernimiento se vuelve indispensable para no vivir de forma mecánica, superficial o reactiva. La prudencia es la que da forma concreta al discernimiento. Según Santo Tomás de Aquino, la prudencia es la virtud que aplica la razón a la acción justa en el momento justo. Es, en palabras simples, el arte de hacer lo correcto, en el momento correcto, por la razón correcta. Y esto incluye no solo los grandes dilemas de la vida, sino también los pequeños gestos cotidianos. Porque quien no sabe ordenar lo pequeño, difícilmente podrá ordenar lo grande. El arte de ordenar los actos más pequeños comienza por la atención interior. No se trata de vivir con obsesión o control excesivo, sino de cultivar una mirada contemplativa sobre la propia vida. Ducharse, por ejemplo, puede ser un momento de gracia o una expresión de desorden según cómo y cuándo se haga. Comer, hablar, descansar, todo puede ser oración o distracción. Lo que hace la diferencia es la intención, el contexto y
el espíritu con que se realiza. El discernimiento espiritual nos invita a vivir despiertos, atentos, disponibles a la voz del espíritu. No basta con hacer lo que todos hacen, ni seguir las rutinas porque sí. El cristiano maduro aprende a preguntar, ¿esto que hago me une a Dios o me aleja? ¿Este hábito me ayuda a crecer en amor, paz, fidelidad, humildad? ¿O simplemente me mantiene distraído, agitado, desconectado? San Pablo exhorta, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Pinatés 5:21. Esta actitud de examen no es una carga, sino una forma de libertad, porque solo quien examina su vida puede vivirla con sentido. Solo quien se pregunta por sus motivaciones puede crecer en verdad y autenticidad. En la tradición cristiana, muchos santos enseñaron que el alma se moldea en los detalles. Santa Teresita del Niño Jesús hablaba de la pequeña vía, amar, en lo simple, ofrecer lo mínimo, convertir lo ordinario en extraordinario por amor. En esa línea, ordenar los actos pequeños es un modo concreto de someter toda la vida al señorío de Cristo. El discernimiento también protege contra la autojustificación. Muchas veces decimos, yo no hago nada malo, pero no nos preguntamos si hacemos lo bueno de la manera correcta. No todo lo lícito edifica, decía San Pablo. Ducharse no es malo, pero puede dejar de ser bueno si expresa una vida interior fragmentada, sin ritmo, sin recogimiento. Ordenar los actos más pequeños es, en el fondo, una escuela de humildad. Reconocer que necesito ayuda incluso para vivir mis rutinas, que mi corazón puede desviarse incluso en lo más trivial, y que todo puede volverse ocasión de gracia si lo vivo con Cristo. Muchos padres espirituales recomendaban comenzar por los gestos simples. San Benito, en su regla, organiza la jornada de los monjes con una precisión que abraza desde el canto hasta la comida, desde el silencio hasta el trabajo manual. ¿Por qué? Porque sabía que el alma se fortalece cuando hay un ritmo sagrado en lo cotidiano. La disciplina no es una carga, sino una estructura que libera. Santa Teresa de los Andes, una joven carmelita chilena, escribió en su diario, Dios está en lo más pequeño, una sonrisa ofrecida, una tarea realizada con amor, una pausa hecha por caridad, todo puede ser camino hacia Él. Su vida breve pero intensa fue un testimonio de cómo el discernimiento cotidiano moldea santos. Esta forma de vivir no es pesada, ni asfixiante, es luminosa, es vivir con sentido, con paz, con integridad, porque cuando cada gesto está conectado con el amor, incluso lo más simple se vuelve eterno. Es permitir que lo sagrado impregne lo cotidiano, que la gracia fluya incluso a través de las rutinas más mundanas. Por eso, el Papa León XIV insistía en que una vida cristiana madura no se mide solo por lo que uno evita, sino por cómo uno vive lo ordinario. Ducharse, dormir, trabajar, hablar, todo puede ser oración si se hace en el tiempo de Dios. Y cuando eso ocurre, el alma entra en sintonía con la música secreta del Espíritu y vive cada día como una sinfonía sagrada. El corazón de toda vida cristiana no es simplemente la obediencia a normas, sino la entrega amorosa al señorío de Cristo. Vivir bajo su señorío significa reconocer que Jesús no es solo Salvador, sino también Rey. Rey de mi alma, de mis decisiones, de mi tiempo, de mis costumbres. Someter mis hábitos a su voluntad no es una forma de esclavitud, sino un acto de confianza, de reverencia y de madurez espiritual. Es declarar con la vida lo que proclamamos con los labios, que Cristo vive y reina, no solo en el templo, sino en nuestra rutina, en nuestros detalles, en nuestros hábitos más sencillos. El Papa León XIV lo expresaba con claridad. Vivir fuera del tiempo de Dios
es abrirse ao caos espiritual. Esta afirmación, más que una advertencia, es una invitación. Nos llama a revisar la forma en que vivimos nuestros días, nuestras noches, nuestras acciones más sencillas. Porque ahí, en lo cotidiano, se juega la coherencia de nuestra fe. Ducharse, comer, descansar, trabajar, todo puede ser parte de un estilo de vida cristiano si se vive con el corazón atento a Dios. Someter los hábitos al señorío de Cristo implica una actitud constante de discernimiento. No se trata de vivir en tensión, sino en vigilancia amorosa, de ofrecer lo que hacemos, por más pequeño que sea, como una ofrenda. Jesús dijo, quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Láctea 16:10. Y esa fidelidad comienza en lo íntimo, en lo que nadie ve, en la forma en que estructuramos nuestros días. La vida litúrgica de la Iglesia es un modelo de este sometimiento. No improvisa, no actúa al azar. Tiene tiempos, colores, gestos, palabras, porque sabe que todo comunica, todo forma, todo orienta. Así también nuestra vida personal está llamada a convertirse en una liturgia vivida, donde incluso una ducha se hace con reverencia, con oración, con sentido. Cuando la vida entera se convierte en ofrenda, el alma encuentra su centro. Someter nuestros hábitos no significa dejar de ser espontáneos, sino aprender a ser ordenados. Significa reconocer que el desorden no es libertad, sino confusión. Que Dios no habita en el caos, sino en el ritmo armónico del amor. Que no hay gesto insignificante si está hecho con fe. Que cada decisión, hasta la más simple, puede ser oración. Es, en palabras de San Francisco de Sales, hacer con amor las pequeñas cosas, porque las grandes pocas veces llegan. Esta enseñanza no es para fanáticos ni para perfectos, es para los que aman, para los que quieren vivir cada día con más plenitud, para los que desean que su vida sea entera para Dios, sin separar lo sagrado de lo cotidiano, porque la fe auténtica no es un momento, es una forma de vivir. Es un sí diario que se expresa en cómo hablas, cómo descansas, cómo comes, cómo te duchas, cómo te ofreces. Y cuando aprendemos a someter nuestros hábitos, nuestra vida entera se transforma. El alma encuentra paz, el cuerpo encuentra ritmo, el corazón encuentra sentido, y todo, absolutamente todo, se vuelve una alabanza. Vivimos no como esclavos del reloj, sino como hijos del Kairos. No como dispersos, sino como recogidos en el amor del Padre. Por eso, hoy quiero invitarte con amor y con claridad a revisar tus costumbres, a mirar con nuevos ojos tu tiempo, tus gestos, tus noches, a preguntarte, ¿esto que hago honra a Dios? ¿Esto que hago me ayuda a vivir en su presencia? ¿Estoy actuando desde la fe o desde la costumbre? ¿Desde el amor o desde la prisa? Ducharse de noche no es un pecado, pero puede ser una señal, un espejo, un mensaje silencioso de que algo en tu ritmo necesita ser ajustado. No para agradar a los hombres, sino para descansar en Dios. No para ser perfecto, sino para ser libre. No para cumplir normas, sino para vivir en gracia. El alma necesita un ritmo, necesita una melodía, y esa melodía la marca Cristo cuando le permitimos ser el Señor de todo. Que esta reflexión no termine aquí, que te lleve a ordenar tu vida con ternura, con sabiduría, con oración, que te impulse a hacer de cada acto una ofrenda, y que recuerdes siempre lo esencial, someter. Tus hábitos a Cristo es una forma concreta de amarlo, de decirle, aquí estás también, Señor, incluso en mis duchas, en mis horarios, en mis pequeñas decisiones. Suscríbete a este canal si quieres seguir creciendo en una fe profunda y luminosa. Dale me gusta si este mensaje te habló al corazón y sobre todo lleva esta enseñanza a tu vida, porque en lo pequeño también se revela lo eterno.